Bien, continuamos hasta las 10 en la mañana de MP4 haciendo estación central y en este caso para ocuparnos del tema tarifas. Sabemos que en el día de hoy están aumentando tarifas de trenes, de colectivos, también los peajes aquí en el Gran Buenos Aires, pero dentro de todo no duele tanto como si en el interior porque acá la mayoría de esa tarifa está aportada por el Estado. Acá justamente esta mañana compartía un gráfico de la Asociación de Empresas de Transporte Automotor, la AETA, que habla de que, bueno, ahí el gráfico está bastante claro, ¿no? Que la mayoría de los boletos tienen entre el 80 y el 100% de subsidio del Estado. Cuando el Estado por ahí no se pone al día, empiezan los problemas porque las empresas pierden, no tienen cómo financiar los costos y si no hay un paro de la empresa, hay paro de los gremios porque no se cumplen las paritarias que a veces terminan siendo bastante forzadas. Bueno, para hablar de este asunto de tarifas y demás, nos pusimos en comunicación con el titular de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires, Mario Vaca, a quien ya tenemos en línea. Mario, ¿qué tal? Buen día, ¿me escucha? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy justamente es un día de actualización de tarifa de trenes y colectivos, pero bueno, queríamos saber, en principio, esta actualización que viene con un índice inflacionario, pero que siempre está un poquito por debajo de lo que marca la inflación del último mes. ¿Para cuánto alcanza? ¿Hasta dónde los satisface justamente esta indexación que se empieza a completar hoy? Mire, en primer lugar, la actualización mensual viene preestablecida ya desde comienzo de año. Hay una Ujú. resolución que establece que a partir del mes de marzo y hasta el mes de diciembre de 2023, cada mes se actualiza el monto el valor de las tarifas con el índice de precios al consumidor, no del mes anterior, sino del segundo mes anterior. Por Ajá, eso que claro, ahora, en con agosto, delay. claro, y porque el tema es que si no, digamos, si ahora en agosto tuviera que actualizarse con el índice de julio, todavía no se conoce el índice de julio. Exacto. Entonces, por Ujú, eso se toma el de 2 meses para atrás, el de junio, que sí se conoce. ujú. Por eso que el aumento de tarifa esta vez es del 6%, que fue el índice de precios al consumidor, la variación en el mes de junio. Eso en cuanto a la variación. Con relación al tema económico de las empresas, para las empresas de transporte, la variación esta, la actualización esta de la tarifa es absolutamente neutra. Por una razón muy simple. El Estado define, mediante un cálculo de costos, cuál es el costo del servicio total. De ahí descuenta lo que las empresas recaudan y la diferencia la paga en subsidios. Ujú. Por eso que nosotros siempre decimos que en realidad el subsidio se entrega a las empresas el dinero, pero el que está subsidiado es el usuario, porque en realidad se hace con el único fin de que el usuario pague más barata la tarifa. Correcto. Entonces, para las empresas de transporte, en la medida que va a aumentar el 6% la recaudación por el aumento de la tarifa, o aproximadamente 6%, pero ese dinero se va a descontar del subsidio. De hecho, ya está descontado, porque Ujú, ya estaba previsto este aumento, entonces para las empresas es absolutamente neutro. ujú. Eso sin perjuicio de lo que impacte para los usuarios, que por supuesto para los usuarios sí es un 6% de aumento, al menos, como bien decía usted, para aquellos que lo pagan. Ujú. Hay algunos que no pagan nada, hay algunos que pagan cifras tan insignificantes que un 6%, se imagina, sobre un valor de 10 centavos, el 6% es nada, y inclusive de los que pagan con un descuento del 55% hoy, que la tarifa mínima estaría en el orden de 22, 23 pesos, el 6% es una Ujú. lana. Teniendo en cuenta que la mayoría, el mayor ingreso que tienen las empresas, al menos en el AMBA, es a través de subsidios del Estado, ¿no? Que paga Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires. Creo que Ciudad y provincia paga todo Nación, en realidad, el aporte lo hace directamente Nación. Esos aportes Ahora se se lo hacen, aclaro, sí, eso, sí, perdón, termine, después se lo aclaro eso. no, sí, porque uno imagina que cuando uno paga el boleto, como antiguamente, de hecho le dábamos la plata al colectivero antiguamente, Ujú, era un ingreso diario. Ahora esos ujú. aportes se hacen
¿Una vez por semana, una vez por mes, cuando el Estado quiere? ¿Cómo es el tema? Mire, a ver, no está expresamente escrito, pero le digo que es lo que habitualmente ocurre. Primero le Ujú, aclaro, el subsidio, hay una parte que paga Nación, que es a todas las empresas de jurisdicción nacional, que es de las que van con el número 1 hasta el 200, hasta el 199. ujú, Todos los números de 200 hacia arriba, que son o provinciales o comunales, esas las paga la provincia de Buenos Aires. Excepto, es medio confuso esto, pero se lo aclaro, excepto los boletos que se complementan con el Estado. O sea, todos los boletos subsidiados los paga Nación, pero el resto del subsidio, provincia paga su parte. Eso produce que más del 80% del subsidio de las líneas provinciales en realidad lo está pagando la provincia. ujú. En el caso de las que paga la ciudad, es un convenio entre ciudad y nación, porque las líneas de ciudad nunca fueron transferidas definitivamente a nación. Entonces hay un convenio entre ciudad y nación, y ciudad todos los meses aporta una cantidad de dinero que nación lo incorpora al subsidio que nación a su vez paga, y con todo eso le paga a todas las empresas. Yo sé que es un poco confuso, pero por lo menos le aclaro que no es que paga todo Mm, nación. está ¿Tá? bien. No, yo le pregunto Yendo a por la lo otra siguiente. pregunta. Claro, lo otro apunta a qué la pregunta. ¿Por qué? Porque al tener escaso o magro ingreso diario por parte de los No, está usuarios, clarísimo lo que dice. después, ¿qué pasa? Se atrasa el Estado y después las empresas Ujú. terminan parando. Así es. Es clarísimo lo que usted dice. ¿Por qué? Porque efectivamente una cosa era cuando se cobraba el boleto, entonces la empresa inmediatamente tenía el dinero, inclusive el transporte avión se paga antes de usarlo. Usted pagaba el boleto, subía al colectivo y se tenía que bajar por cualquier causa y ya lo había pagado. O sea, ni siquiera se pagaba después de usarlo, antes de usarlo. Sí. Ahora, con el método de subsidio actual, le digo aproximadamente cómo se paga. Se paga la primera semana del mes, la mitad del subsidio del mes, la cuarta semana, la segunda semana del mes un 20%, y la cuarta semana del mes el 30% restante. Ese es más o menos el esquema con el que se pagan los subsidios. Por supuesto que después, cuando empiezan a aparecer problemas financieros para el propio Estado, bueno, lo que tenía que pagar esta semana pasó para la próxima, o pasó para la otra, o a veces algunas cifras quedan. Por ejemplo, no sé, había un saldo de marzo que se terminó de pagar casi finalizando junio. ¿Por qué? Porque bueno, porque el Estado tiene sus problemas y hay veces que ese dinero va quedando, después aparecen compromisos nuevos, van pagando los nuevos y el viejo sigue quedando. Estas cosas ocurren, Ujú, y por supuesto con el nivel de inflación que tenemos es un perjuicio muy mm, significativo para las empresas, que no existiría si todo se cobrara a través del boleto, como bien dijo usted, ¿no? ahí Como está. era antes. Después, el otro tema que tuvo que ver con el último paro, ¿no? De lo que ese fue un paro gremial por el tema de la paritaria, Ujú. que no la podían enfrentar ustedes. Ahí el ministro Massa salió a decir que el Estado había pagado la plata para el aumento salarial. ¿Esto es realmente así? ¿Hubo una inversión extraordinaria o es simplemente No, la plata que se paga mensualmente? claro, lo que hizo el Estado esa vez, vio que yo le digo que, porque digamos, ahí había una discusión que sería un poco más compleja de explicar, con los costos salariales, los no salariales, etcétera. Ujú, Pero ese día que se salió a decir que se había adelantado el dinero para pagar, lo que en realidad ocurre, vio que yo le dije recién que, por ejemplo, la primera semana del mes se paga el 50% del subsidio del mes. Bueno, lo que hizo el Estado esa vez fue, en vez de pagar el 50%, pagar esa un primera semana poquito el más. 62%. O sea, fue un hecho financiero. ¿Está bien? Está bien. Este, eso fue lo que armó toda esa confusión cuando, bueno, que le dimos el dinero para pagar, etcétera. Las empresas, en realidad, lo que estábamos reclamando es que nosotros tenemos un atraso que todavía subsiste, aunque se redujo, pero lo que reclamábamos muy fuertemente en ese momento era un gran retraso en los costos no salariales, que todavía, le repito, se atenuó mínimamente, pero ese retraso sigue existiendo. Entonces,
por más que el Estado diga, no, pero yo le doy la plata para pagar los sueldos, para el funcionamiento de la empresa usted necesita no solamente pagar sueldos, necesita pagar sueldos, cargar gasoil, pagar Mm. proveedores, repuestos, Sí, sí, hay otro neumáticos, tema, digo, seguros. porque por ahí la Hay una gente... cantidad de cosas Mm, que no es nada más que pagar el sueldo, ¿verdad? Entonces, que me digan que te adelanto el dinero para pagar el sueldo, pero me está faltando dinero para funcionar la empresa, mm. la verdad que no soluciona mucho problema. Y bueno, la pregunta, digamos, definitiva, porque esto trae a colación no solamente problemas y paros recurrentes, casi mes por medio, sino que viene también con un envejecimiento de la flota por falta de financiamiento, justamente, porque cada vez están más achicados en los márgenes de ganancia, aunque termine siendo ganancia en definitiva. Digo, ¿cómo se sale de este cuadro? ¿O cómo se mejora este cuadro? ¿O si tienen vocación de salir de este cuadro que es particularmente en el AMBA, porque en el interior eh, el boleto que acá sale 60, en el interior sale 120, 150, 180, no tiene nada que ver. Está más cercano a lo Sí, que sale el boleto entero, ¿no? Que está en el orden creo que de los 360 pesos. aproximadamente, sí. Uh -huh. Sí, mire, el tema es el siguiente, el AMBA a lo largo de los años ha ido incrementando cada vez más la proporción de costo que se paga vía subsidios y eso nos ha producido una situación de encerrona de la que se hace difícil salir. Uh -huh. En principio está claro que hay que empezar a volcar más ingresos al lado de las tarifas. Eh, Primero porque, digamos, se pasa a depender menos de la disponibilidad del Estado, eso visto desde el punto de vista de las empresas. Visto desde el punto de vista del propio Estado, que le empiece a salir un poco más barato, porque no va a poder continuar afrontando semejante nivel de subsidio, creo yo, aunque ahí no debería meterme porque uno no conoce los detalles de las finanzas públicas. Pero bueno, está claro que estamos viviendo en un país en el cual parece que nos sobra el dinero público. Y tercero, porque además eso alinea un poco más los incentivos para el buen funcionamiento del sistema. Las empresas han acostumbrado a lo largo de más de 80 años a vivir sin subsidio y la verdad que lo han hecho bastante bien y le diría que habían llegado a situaciones en las que se encontraban mucho más saludables que ahora desde el punto de vista económico. De Uh -huh. modo que yo creo que la salida es necesariamente hay que empezar incrementando más los valores de las tarifas como para ir poniendo recursos más genuinos, ¿no? Uh Más -huh. allá de que después, por supuesto, estaría bueno que las empresas pudieran contar con mayor cantidad de crédito para renovar más el parque móvil, etcétera, pero bueno, está claro que estamos en un proceso de deterioro que si continúa así, no, la verdad que vamos mal. No sé si el sistema habrá que ver si el sistema tiene el tamaño necesario o no, etcétera, pero me parece que el primer paso es empezar a aumentar la proporción de ingreso por recaudación y bajar el ingreso por subsidio, me parece a mí. Uh -huh. Bien, bueno, Sé que es antipático, por sí, sí, supuesto, es lo para el que pasa usuario, con todos los servicios pero públicos, en definitiva, que caímos en sí, en esta encerrona. definitiva. Y aparte, como dice Claro, la gente del interior, digamos, ellos lo vienen pagando, ¿no? Desde hace mucho. exacto, exacto, y no, no porque son más ricos, todo lo Claro, contrario. exactamente, Exacto, exactamente, bien. exactamente. Bueno, Mario, lo volvemos a invitar en otra oportunidad porque este tema me imagino que va a ser recurrente de aquí hasta que justamente, bueno, cambie la ecuación para ustedes y para nosotros, los usuarios. Uh -huh, uh -huh. Le mandamos un abrazo, gracias por su tiempo. No, al contrario, un gusto, adiós. Hablábamos con Mario Vaca, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, el CETUBA, una de las cámaras que interviene justamente en el AMBA, son 3 o 4, y ahí estamos viendo justamente el cuadro que subió esta asociación, que se dedica básicamente a difundir este tipo de información para contrarrestar el efecto de básicamente echarle la culpa de todos los empresarios, ¿no? Porque obviamente sí, hacen sus negocios, por eso son empresarios, pero Sí, también tienen razón cuando se quejan de que, bueno, no es que ellos ingresan la plata todos los días de los usuarios como antiguamente sucedía. El eh, Estado se atrasa o dibuja como dibujó Massa, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo le puedo creer yo a un tipo que me dice que dieron la plata para pagar los sueldos cuando en realidad lo que hicieron fue un adelanto de lo que en realidad tenían que pagar a los 15 días? No es que hubo plata extraordinaria, le aumentaron o sea, le adelantaron plata de lo que tenían que pagarle, pone ahí 2 semanas más adelante.
Sí, sí. Pagaste, fue Nada, unitario. nada excepcional, Darío. Lo que particularmente fue, creo que lo que encendió todas las sospechas y todo lo vinculado a esa intervención de Massa es hasta qué punto también, justamente, el ministro de Economía, que con su espacio, el Frente Renovador, maneja el transporte en la Argentina, en ese loteo que se hizo del poder en el año 2019, es hasta qué punto Massa dejó que la situación llegara a ese desborde también como para después presentarse como el salvador, aún con esta trampa, ¿no? Sí, aparte hay otros funcionarios que estaban abocados a eso. Obviamente es el que hoy por hoy tenía que poner la cara como candidato también, porque Sí, eso lo claro. maneja, se supone que transporte. Él está abocado a otros asuntos, se supone más, más profundos y más importantes. Pero bueno, fue un día de paro donde la gente no podía salir de la casa, no podía volver del laburo y él terminó siendo como una especie de cierto de salvador. Y bueno, mintiendo un poquito, ¿no? Diciendo que habían adelantado plata. Sí, adelantaron plata de la que le correspondía, no es que habían hecho un giro extraordinario para compensar el tema del pago de aguinaldos o el aumento de paritarias. Vamos a estar así hasta que esto cambie. Y vos fíjate lo que cuesta a nivel tarifas, cuando aumentan Sí. las tarifas, que la pagás una vez por mes. Esto es todos los días. Y si la solución es volver al cuadro originario, donde por ahí el Estado subvenciona el 20 y no el 80, Claro. la tarifa se va a cuadriplicar. ¿Quién va a querer pagar ese costo político? Hay dos cosas. Primero, está claro que no hizo falta que viniera la derecha como para que hubiese ajuste, ¿no? Lo estamos viendo paulatinamente en un efecto goteo que va ahora dando los ingresos de aquella persona que utiliza el servicio de transporte público y que no acompaña en la mayoría de los casos con sus ingresos justamente esa actualización Mm. tarifaria. Hay una palabra que vos usaste y que era la misma en la que yo estaba pensando mientras dialogabas con Vaca y que tiene que ver con encerrona. Encerrona planteada por no haber tomado seriamente el tema cuando correspondía, el postergar el asunto, el patearlo para adelante, un argentinismo que no aborda los problemas cuando corresponde, sino que los posterga en sus soluciones y que hoy nos pone en esta situación en la que, por supuesto, que cuando Vaca reconoce que sería absolutamente antipático aumentar las tarifas a los valores que él señalaba, entre otras cosas porque la gente va a decir, bueno, a ver, yo desde los últimos 20 años vengo pagando en este esquema, que sufrió alteraciones, eso está claro. Y resulta que ahora me quieren aumentar 4 veces el boleto y el servicio va a ser igual de malo que en el presente. ¿Por qué? Y Sí, porque no no va, se... claro, no es para eso. Es para Claro, el Estado exacto, gaste menos. exacto, exacto. Y la lectura de la gente es la lectura de aquel al que acostumbraste a una situación irregular, en donde la proporción de subsidios puede ser el 20, puede ser el 30, pero jamás el 80. No puede, no va a